Muy buenas tardes a todos. Los saludamos aquí por parte del CIAS por la Paz, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del ITESO en Guadalajara y de la Universidad Iberoamericana Puebla, para dar paso a este segundo foro en el cual pues, tratamos de desarrollar un proceso de reflexión sobre los cambios necesarios a realizar para adaptarnos a las nuevas condiciones de la pospandemia, de manera que tengamos la oportunidad para reconstruir el tejido social, los procesos económicos y asegurar la vía para alcanzar el cumplimiento de los derechos humanos. Se trata de un diálogo que queremos que sea intenso, lo más profundo posible, entre actores que intervienen en la realidad y quienes desde la investigación y la acción universitaria elaboran respuestas en entornos sociales y territorios en crisis, así como el conflicto que ha generado toda la epidemia del COVID que nos azota. Voy a explicar brevemente la mecánica del funcionamiento del foro para todos nuestros asistentes. Primero daré la bienvenida a nuestro rector, que nos dará unas palabras. Después haré la semblanza de cada uno de los expositores para que luego ellos tomen la palabra durante 10 minutos. Después de la exposición de los expositores, o sea, de los 4 en su conjunto, abriremos las preguntas que ustedes pueden ir formulando a través del chat. Si van dirigidas a algún expositor en particular, pues pónganlo en el chat de tal manera que las podamos ir catalogando y se las podamos dirigir directamente. Vamos a agrupar las preguntas para que tengamos oportunidad de mayor diálogo. Es una muy buena idea apagar las cámaras mientras no estén haciendo ninguna pregunta, de tal manera que la transmisión pueda ser lo más nítidamente posible. Así, de esta manera, pensamos que estaremos listos para concluir nuestro foro alrededor de las 8 de la noche. Pues sin más, quisiera yo leer una semblanza de nuestro rector previa a su intervención. Se trata del maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez. Él es originario de la Ciudad de México, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Realizó estudios de Derecho Internacional Público en el Washington School of Law de American University y estudió la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias en el plantel México. A lo largo de 2 décadas ha participado en obras de la Compañía de Jesús en México, siendo el primer laico a cargo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su trayectoria en el ámbito académico reúne diversas experiencias, tales como su participación como profesor en la UNAM, en Flaxo, en la Ibero México, institución en la que también funge como un miembro honorario del Senado Universitario. En la administración pública, nuestro rector ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y destaca su gestión como el ombudsman y primer visitador en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Desde abril de 2019 es rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esa fecha, el propio rector nos recordaba, y cito: "La reconciliación verdadera pide que la justicia se haya hecho presente y justo por ello el servicio a la reconciliación comienza con la comprensión del mundo en que vivimos. Solo partiendo y comprendiendo nuestro mundo podemos asegurar que nuestro apostolado intelectual ofrezca el mejor y mayor servicio". Adelante de esas palabras recordaba a Leonardo Boff. Lo refirió de esta manera: "Hoy tenemos problemas para los cuales no tenemos una solución y preguntas para las que no hay respuesta. He ahí la importancia que tenemos que tendernos la mano y encontrar juntos soluciones".
Esperemos que este trabajo del foro contribuya justamente a la comprensión de la realidad que nos va dejando el COVID-19. Muchas gracias, señor rector, por su presencia en la apertura de este foro. Muchas gracias, Paco. Al contrario, es un gusto saludarlos a la distancia. Me parece que es crucial que hoy la distancia nos acerca a través de estos medios, entonces creo que también estamos viviendo grandes oportunidades. Quisiera yo solo compartirles 3 ideas para darles la bienvenida al foro. La primera es la perspectiva estratégica de por qué el foro, y ahí tengo que empezar brindando mi agradecimiento al ITESO, al Ibero Ciudad de México, desde luego que al CIAS por la Paz y sobre todo a nuestro nuevo asistente del sector social, al padre Jorge Atilano, y desde luego que el Ibero Puebla. ¿Por qué repensar lo social? Justo a finales del año pasado, con un grupo de académicos, académicas e investigadores de la Ibero Puebla, hablábamos que estábamos viviendo desgarramientos civilizatorios inéditos en el país y que nos obligaban a volvernos a cuestionar nuestras variables metodológicas, nuestras pautas de abordaje epistemológico, sobre todo porque estábamos viviendo ejes de desigualdad estructural que tenían expresiones muy claras en la violencia y en la crueldad asociada con la violencia y en la pobreza, ¿no? Hay datos que realmente espantan, no solo los 52 millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza, sino en datos de desigualdad estructural en donde nos dicen que solo un 10% de mexicanos detentan el 64% de toda la riqueza del país. Es tremendo. De por sí veíamos estos desgarramientos civilizatorios que llamábamos nosotros la vivencia de los tiempos inéditos y que nos retaban como universidad. Pues hoy tenemos que actualizar de nueva manera en un tiempo inédito, raro y sobre todo caracterizado por la incertidumbre que es la contingencia, la pandemia COVID, ¿sí? Estas perspectivas del mundo de lo social. ¿Cómo entenderlo? Es una actividad que no debe de parar, porque cuando hablamos de lo social, ya lo decía bien Paco, parte de cómo comprendemos la realidad. Y la realidad es cambiante, no es una ciencia exacta, y por lo tanto tenemos que asumir el reto de estar al día en la interpretación y el diagnóstico de los contextos para poder generar respuestas. En ese sentido, el foro de repensar lo social busca ser congruentes con las pautas de Ignacio Ellacuría, que nos decía desde su perspectiva como rector de la UCA salvadoreña, que la principal asignatura de las universidades ignacianas, de las universidades jesuitas, es la realidad en sí misma. Y esa es la convocatoria que hacemos con este foro, repensar lo social, no desde la abstracción. Les estamos proponiendo 3 ejes que son identitarios de nuestro sistema universitario: la reconstrucción del tejido social, los derechos humanos y la economía social y solidaria. ¿Por qué estos 3 ejes? Porque consideramos que son plataformas a partir de las cuales podemos resignificar lo social y podemos construir modelos más dignos y basados en las personas y en sus circunstancias de vida para salir adelante. Hace unas semanas, en el entorno de la entrada de la campaña nacional de sana distancia, escribía yo en mi columna editorial que México vivía nuevas y viejas pandemias. Y hacía ese llamado a que las viejas pandemias, como la violencia y la pobreza, en las últimas 3 décadas, particularmente la violencia en la última década, en los últimos 13 años, han generado más muertos o más decesos en nuestro país de los que va a generar la pandemia COVID, incluso si sumáramos el COVID con la pandemia que vivimos hace 10 años del H1. Por eso es que consideramos que la mejor forma de enfrentar estos tiempos inéditos de la contingencia es buscando soluciones y alternativas desde lo social.
¿Por qué hablar de la reconstrucción del tejido social, de los derechos humanos y de la economía social y solidaria? Porque entendemos que los derechos humanos son esa pauta estructural en la que se debe de basar los programas de gobierno, las políticas públicas, pero también la propia acción organizativa ciudadana. También entendemos, sí, que no hay una medida, ninguna acción, sea pública o privada, sostenible en términos de esta desigualdad social, si no apostamos a la reconstrucción de los tejidos. Porque justo el nivel de socavamiento, de fractura y desarticulación de los tejidos sociales que hoy tenemos es consecuencia de esta desigualdad estructural, de esta pobreza sistémica y de esta violencia que ha sido porosa prácticamente en todos los rincones del país. Y hoy nos convoca justo la economía social y solidaria, que ha sido uno de los ejes identitarios de esta Universidad Ibero Puebla, justo porque creemos que puede ser un detonante de desarrollo y de buen vivir para las regiones, sobre todo las regiones pobres de este país. ¿Por qué puede ser un enclave estratégico la economía social y solidaria? Porque no parte de la abstracción, parte de la persona, pone en el centro de la discusión a la persona, pero no como la persona abstracta, sino la persona basada en sus circunstancias, en su entorno, en su contexto y sobre todo en su hábitat. Y es a partir de ahí que busca construir alternativas de mejor vivir, de buen vivir, ya sea de desarrollo, alternativas productivas, alternativas económicas, etcétera, etcétera. Les he de confesar que a mí no termina de convencerme que hablemos de la pospandemia, por dos circunstancias. La primera, porque pienso que la pandemia trajo cosas, circunstancias, dinámicas que han llegado para quedarse, ¿sí? Y que seguirán con nosotros. Y por otra parte, porque me parece que antes de hablar de la pospandemia tendríamos que hablar de la nueva normalidad, porque la pandemia lo real es que nos acompañará hasta en tanto no tengamos una vacuna o lo que llaman los teóricos la inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que estamos en un trecho de meses por delante en donde el reto es construir una nueva normalidad. No como un concepto ya acabado. ¿Qué significa la nueva normalidad? Es lo que tenemos que rediseñar todas y todos, y por eso es que me parece que estos procesos de diálogo, de discusión, son claves. Y para esa nueva normalidad, sin duda alguna, la economía social, los derechos humanos y la reconstrucción de los tejidos sociales pueden ser nuestros enclaves. Quiero finalmente reivindicar que este foro es identitario en nuestro sistema universitario jesuita porque justo es la suma de los esfuerzos de 3 de nuestras universidades con una obra social, que es el CIAS por la Paz. Ustedes seguro han advertido que en las preferencias apostólicas que nos circularon a inicios del año pasado con el padre general Arturo Sosa, una de esas preferencias es que tenemos que acudir con los descartados del mundo a las nuevas fronteras. Y me parece que el proyecto de CIAS de la Paz, que pone en el centro la reconstrucción del tejido social, justo es esa apuesta de la provincia mexicana de la Compañía Jesús por ir a esas nuevas fronteras. Y en realidad es trabajar con las nuevas víctimas de la violencia en México con una perspectiva transversal de derechos humanos. Entonces, este foro de alguna manera también condensa nuestra identidad, que es la suma de actores de la sociedad civil, de actores con una perspectiva regional, con una perspectiva anclada en la realidad, y actores de corte académico, en donde entendemos la calidad académica como pertinencia social, y en términos eyacurianos entendemos la realidad como nuestra principal asignatura, como se los decía. Entonces, eso es lo que condensa esta serie de 3 foros, tanto en sus ejes temáticos como en el reto de seguir pensando lo social, no como algo, como un modelo inacabado, sino como algo que tenemos que ir construyendo momento a momento. Y qué mejor
hacer esa convocatoria hoy en día cuando estamos enfrentando y vamos a enfrentar en los siguientes meses de manera indefinida una nueva normalidad. Insisto, no como algo ya construido, sino como algo que tenemos que construir. Y qué mejor hacerlo con distintas perspectivas de diálogo y de debate desde la academia, pero también desde el sector social. Termino reiterando mi agradecimiento a las 3 instituciones universitarias y al CIAS por la Paz por esta apuesta y reiterando que desde la Ibero Puebla creemos que la economía social y solidaria puede ser un enclave fundamental para esta nueva normalidad, pero sobre todo para ir de alguna manera luchando en contra de esta desigualdad estructural que se basa en la pobreza y que se basa en otros factores como es la propia violencia que vive el país. Muchas gracias a todas y todos, enhorabuena y deseo que tengan una muy buena mesa para este foro sobre economía social y solidaria. Muchas gracias a nuestro director general del medio universitario, Francisco Valverde, que ha sido nuestra cabeza institucional para poder programar y desarrollar esta serie de foros. Muy buenas tardes a todas y todos y les mando un cordial abrazo. Muchas gracias, maestro Mario Patrón, por las palabras de bienvenida. Nos quedamos con estas reflexiones en torno a lo estratégico que quiere decir centrar a la persona y colocarnos en las fronteras, las nuevas fronteras de la violencia y la pandemia y en los descartados del mundo. Muchas gracias, maestro Patrón. Hasta luego, Paco. Gracias a ti. Pues vamos a continuar con nuestra agenda. Toca ahora darle la palabra al ingeniero Nelson Manuel García González de CIAS por la Paz. Él nos hablará sobre redes vecinales de solidaridad y alternativas económicas. Me voy a permitir leer una breve semblanza que nos permitirá conocer un poco más al maestro García. Es originario de Catepec, Estado de México, joven, tiene apenas 35 años, es ingeniero mecánico y eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional de Azcapotzalco, tiene una maestría en gestión de empresas de economía social en la Iberoamericana de Puebla, formado en la Red Juvenil Ignaciana, con un diplomado juvenil de espiritualidad ignaciana, justicia restaurativa, mediación y círculos de paz. Entre 2013 y 2018 fue cofundador y colaborador de la Asociación Civil ADC para una Vida Digna, que se dedica a la integración comunitaria de personas en situación de calle. Entre 2016 y 2019 ha estado en el programa de reconstrucción del tejido social en el municipio de Tancítaro, Michoacán, acompañando procesos de economía social. Actualmente es coordinador de proyectos de plataforma para la reconstrucción del tejido social en el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz de la Compañía de Jesús en México. Pues muy bienvenido y muchas gracias por haber aceptado en este foro. Adelante, por favor. Paco, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a comenzar, el tiempo es poco. Voy a compartirles una presentación que me gustaría fuéramos siguiendo mientras voy hablando. Nada más, Paco, si me comentas si ya se ve la pantalla o todavía no, por favor. Ya se ve perfectamente. Gracias. Sí, pues el tema que me toca compartir a mí es el de redes vecinales de solidaridad que actualmente estamos impulsando en el CIAS por la Paz y también pues algunas opciones de alternativas económicas que hemos pensado, reflexionado y planteado desde estas redes vecinales a las personas con las que actualmente estamos trabajando. Pues decir rápidamente que estamos ante una caída de la actividad económica, como ya evidentemente todos sabemos, pues a una pérdida y precariedad del trabajo. Y finalmente, pues la última consecuencia de esto es la disminución de la capacidad de cubrir las necesidades básicas, ¿verdad?, de las personas.
y pues sus necesidades de trabajo. También el confinamiento, a partir de pues, todas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, esto nos ha llevado a un deterioro del tejido social. Hemos sido testigos en los medios de comunicación, en diferentes espacios, de un aumento de la violencia principalmente contra las mujeres y principalmente en los hogares de nuestro país. Y pues creo que eso sí está impactando también en nuestra sociedad mexicana. Pero también, por otro lado, la contingencia y el confinamiento es una gran oportunidad. Como nunca antes, creo yo, pues ya lo dijo Francisco, soy muy joven, ¿verdad? Pero nunca había escuchado yo de que el mundo estuviera identificando una problemática común y que viviéramos como hoy en día estamos percibiendo esta crisis a propósito del COVID-19. Creo que eso a la humanidad le ha simbrado y hoy en día también nos ha unido, hay que decirlo. Pues se está activando, o si ya se activó nuestro instinto de supervivencia, nuestra capacidad de reflexión y pues bueno, la empatía, la recreación, la innovación y la posibilidad al cambio. Todo esto también enmarcado en un sentido más fuerte de comunidad y un sentido de solidaridad en muchos espacios que precisamente son los que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Ya lo decía el rector de Ibero Puebla, Mario Patrón, en mis palabras yo diría las desigualdades se han hecho más evidentes hoy en día. Las desigualdades se han hecho más evidentes, esto nos ha puesto a pensar a todas y a todos. Y bueno, pues de pronto nos damos cuenta que podemos hacerlo de manera distinta. Y por lo menos yo sí, mi experiencia personal y con muchos compañeros y compañeras con los que estamos desarrollando las redes vecinales en el CIES por la Paz, nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo el miedo. ¿Y a qué estamos perdiendo el miedo? El miedo a compartir, a compartirnos, a ser generosos. Estos son las redes vecinales de solidaridad que estamos actualmente impulsando desde el CIAS por la Paz en diferentes territorios del país. Pues los protagonistas son vecinos y vecinas. No es el CIAS, una asociación civil, no son líderes sociales consolidados, son vecinos y vecinas que en el día a día se pueden organizar, que están impulsados por un deseo de servir y que, bueno, lo que buscan es el cuidado en comunidad. Esto lo hemos ido logrando en diferentes territorios, eso es lo que a mí me ha dado muchísimo gusto. Ha sido para atender a las personas que más lo necesitan actualmente y, bueno, pues son procesos de autogestión, al final de cuentas, del barrio de la colonia, a través de mecanismos de comunicación, de soporte y de ayuda, pero que han generado procesos muy interesantes de solidaridad y de seguridad comunitaria, cosa que nosotros en el programa de reconstrucción del tejido social impulsamos mucho y que, bueno, a través de las redes se está dando de una manera muy acelerada. Tenemos o atendemos diferentes necesidades desde las redes vecinales. Son principalmente temas de apoyo emocional, temas alimentarios y temas de reactivación económica. El que me toca compartir el día de hoy con ustedes es este de la activación económica. Y pues este es proponer a la organización vecinal, proponerles un sistema sistema para la comercialización local. En la economía social y solidaria, muchas cosas son las que se pueden hacer, pero quisimos nosotros acotar la propuesta en las redes vecinales a aquellas cosas que podemos hacer en este momento, en el corto plazo, en el presente y a partir de las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la clave está en pequeñas acciones desde la cercanía y la colaboración de vecinos y vecinas que nos animen a ser solidarios o a promover y hacer posible una economía solidaria. También estamos promoviendo buenas prácticas que nos conduzcan a una economía solidaria y pues considerar las actuales condiciones que sin duda ya no nos van a permitir que volvamos a las condiciones anteriores en las que vivíamos. Tenemos que repensar las cosas y tomar como pretexto lo que está pasando hoy en día y como una oportunidad para transformar nuestras dinámicas económicas. Estos son los pasos para una economía social y solidaria que proponemos nosotros desde las redes, pues conformar o identificar una red vecinal que ya exista en tu localidad. Lo que proponemos como segundo paso es abrir un espacio virtual y que puede ser
desde algo muy sencillo como un grupo de Facebook, hasta algo complejo como una página de internet, con el pago del dominio, etcétera, con el diseño necesario. Entonces, más bien dependerá de la comunidad, los recursos de los que disponen y las habilidades técnicas, tecnológicas con las que cuentan para saber qué espacio digital pueden habilitar. Pero esa es la invitación. Se invita a los vecinos a formar parte de las redes e integrarse al sistema de reactivación económica que promovemos desde esta comisión que le llamamos Economía Solidaria, y se promueve una red de apoyo local también. Es muy importante que nos podamos conectar tanto con gobiernos, vecinos, organizaciones de la sociedad civil, empresas que puedan apoyarnos a consolidar la red que estamos construyendo. Se registran y se documentan los casos para que estos casos van a llegar al espacio virtual en donde se van a ofrecer productos, servicios, conocimientos que se puedan intercambiar o comercializar de una manera solidaria entre las personas de una localidad y de esa manera poder fortalecer la economía local. Esa es la propuesta central, digamos, como de economía solidaria dentro de las redes. Y bueno, pues también organizamos una campaña de consumo local para fortalecerlo, animar a la elaboración de productos y animar a buenas prácticas de economía solidaria. Con esto, pues estaremos listos y facultados para subir nuestros proyectos a una plataforma virtual, a un espacio virtual, y de tal manera que promovamos la economía solidaria en este espacio, de tal forma que fortalecemos no solo nuestra economía local, sino fortalecemos nuestros lazos vecinales, nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones distintas con los medios que contamos para producir o para generar algún servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Creo yo que en general lo que está pasando en el mundo es que estamos aprendiendo a democratizar la solidaridad, el conocimiento y el trabajo. Y puse algunos ejemplos, voy a mencionarlos muy rápido, pero creo que es valiosísimo, más que la experiencia que yo tenga, la experiencia que han generado movimientos y sitios en Internet a partir de lo que estamos acompañando. Esta propuesta, bueno, no la estamos acompañando nosotros en el CIAS, pero quise ponerla porque es un ejemplo de cómo democratizar el conocimiento. Es una página que se llama Precious Plastic at Work, y si ustedes buscan este sitio en internet, pueden darse cuenta que es una página, es un sitio que tiene a disposición de cualquier persona manuales, diagramas y planos para construir máquinas de reciclaje de materiales. Entonces, ustedes si quieren construir una máquina en la que quieran reciclar algún material, lo pueden hacer ingresando a esta página. Todos los datos que son necesarios para construirlas vienen ahí. Estos chavos, fundadores de este movimiento, no tienen miedo de compartir su conocimiento ingenieril y técnico, tecnológico, y ponerlo a disposición de otras personas para que puedan reciclar. Finalmente, el objetivo es reciclar, pero ponen los medios para que todos tengamos acceso a ese conocimiento y podamos construir estas máquinas. Nelson, 2 minutos, por favor, para cerrar, si eres tan amable. Entonces, nuestra federación acaba de publicar y acaba de hacer oficial el Mercado Solidario. Es una plataforma virtual a la que ustedes pueden ingresar, subir sus proyectos de comercios y de esta manera, pues, poderse solidarizar con otros y con otras pagando por adelantado o intercambiando de manera comercial sus productos o sus servicios. El gobierno federal también está impulsando este movimiento y a mí me parece muy interesante. El acopio, el intercambio y la comercialización solidarias. Justo el día de ayer veía yo en esta red vecinal de solidaridad en Guanajuato que hay personas que ya están ofreciendo servicios a través de una red social como es el WhatsApp, diferentes productos, diferentes servicios, y es a propósito de personas que se quedaron sin un oficio, sin algún trabajo o algún ingreso, y de esta manera pues ellos están ofreciendo en internet desde la red vecinal sus servicios. También está este ejemplo de un portal de Facebook en Chihuahua, se llama Trueque Feminista Chihuahua. Son personas que están creciendo a un ritmo de 800 solicitudes por semana, mujeres que están haciendo intercambio o trueque de mercancías por comida que entregan a personas y de esa manera ayudan a muchas familias a alimentarse. Y bueno, pues está este último sitio y con esto
cierro, es un sitio que se llama Innovaciones COVID. Y bueno, aquí tú puedes subir tu propuesta de innovación, puedes conocer las propuestas de innovación de cualquier otra empresa o de cualquier otra organización que haya propuesto algo. Por ejemplo, aquí está una propuesta de cómo construir los cubrebocas desde tu casa y pues de esa manera los puedes comercializar. Vienen muchas propuestas de innovación. Yo le piqué a la de Barrio México porque es una plataforma en la que pueden entrar varias personas. Y bueno, pues Barrio México es una propuesta de mexicanos que comparten su innovación y de esta manera comercializan diferentes productos y servicios. Como ven, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer en este ámbito. La economía social, y la clave, con esto cierro, tiene que ver con pequeñas acciones que animen a los demás a encontrar resultados y solidaridad verdaderas, concretizadas en resultados de nuestras comunidades y que a partir de ahí ya podamos diversificar en cosas más complejas, sistemas más complejos, circuitos de economía social, incubadoras, etcétera. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Nelson. Nos quedamos con muchas ideas. Seguramente aparecerán preguntas, sobre todo por esta idea que tú lanzas de la democratización de la solidaridad, el conocimiento y el trabajo, así como la visibilización de las desigualdades que justamente esta epidemia nos hace ser mucho más consciente de ello. Muchas gracias por tu exposición. Ahora me voy a permitir presentar a la maestra Estela Maris González. Ella es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Salvador en Buenos Aires, Argentina, maestra en gestión del conocimiento y educación por ESO. También tiene un máster en desarrollo emprendedor e innovación por la Universidad de Salamanca, un diplomado en gestión de organizaciones de la economía social y solidaria por el Instituto de Capacitación Mutual en Argentina, Buenos Aires, el diplomado en gestión de proyectos de emprendimiento de economía social y dinamización para el emprendimiento por la Escuela de Economía Social de Andalucía y la Ibero Puebla. Actualmente, Estela coordina el proyecto de emprendimiento en economía social, desde el cual se acompaña de la formación y la intervención de jóvenes en situación de violencia para el desarrollo de proyectos productivos a través de emprendimientos de economía social. Pues bienvenida, Estela, muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos y estar aquí presentes en este foro. Voy a presentar una experiencia, si me permiten un segundito. Ahora sí, adelante. Muy bien. Bueno, el proyecto que nosotros estamos trabajando, bueno, es un proyecto que comienza desde el 2017. De hecho, bueno, quienes son los líderes en este proyecto son de ahí precisamente de la Ibero Puebla, quienes nos invitan a participar. Un poco es contar ahorita la experiencia ya en el cierre, digamos, de estos primeros 2 años de trabajo con este perfil que ahorita les voy a comentar, en donde realmente pues la hipótesis que nos terminamos quedando, digamos, y en la cual empezamos a reflexionar es si el emprendimiento en economía social y solidaria es una opción para combatir la desigualdad, el desempleo y la violencia en los jóvenes. Este proyecto surge precisamente hace 2 años, se llamaba Plataforma para la Seguridad Ciudadana Juvenil en México. Nosotros desde el ITESO fuimos pues, la sede de Jalisco, y el enfoque que tiene este proyecto precisamente era desarrollar cooperativas o emprendimientos colectivos con jóvenes víctimas de violencia. El enfoque, digamos, o la hipótesis es que a través de este tipo de proyectos de emprendimiento pudiéramos llegar a lograr la igualdad de oportunidades económicas para los jóvenes y prevenir la violencia. Este proyecto estamos en diferentes partes de la República, en Chihuahua, en Nuevo León, en Baja California, en Jalisco, Michoacán y en el Estado de México. Yo me voy a referir más específicamente al escenario de Jalisco y voy a contar la experiencia que hemos tenido nosotros desde aquí. Nosotros trabajamos con 3 escenarios. Uno fue un centro comunitario en Zapopan, otro fue un centro de rehabilitación de adicciones que se llama México Me Necesita, y otro fue con alianzas, digamos, en el Cerro del Cuatro con la parroquia Nueva Santa María.
Estos tres proyectos, estos tres escenarios, digamos, cumplían el perfil de los jóvenes con los que trabajamos, tenían todos el mismo perfil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue un trabajo arduo en búsqueda de este perfil, y generalmente, bueno, estamos hablando de comunidades en las cuales pues se da mucho, pues largas jornadas de trabajo de los padres de familia que hacen pues la desatención de los jóvenes, ¿no? Familias con bajos ingresos, violencia intrafamiliar, los jóvenes que buscan pues acercarse, o más bien no buscan, pero se acercan o encuentran, ¿no?, en el crimen organizado una salida, ¿no?, económica ante las necesidades que están viviendo, económicas y sociales, embarazos tempranos, bueno, la precariedad laboral, y bueno, falta de esperanza en su futuro, etcétera. Digamos que realmente fueron comunidades pues muy vulnerables. Empezamos a trabajar con ellos hace 2 años, y la intervención tenía que ver con un acompañamiento para el desarrollo de estos proyectos colectivos, a través de la formación, a través de la consultoría, pero cabe resaltar que el trabajo con estos jóvenes implicó una dinamización de los escenarios muy interesante en la búsqueda de estos perfiles, pero también una de las experiencias, o las experiencias que más hemos tenido con respecto a este tema fue precisamente que la comunidad estaba pues muy golpeada, ¿no? Era una comunidad que realmente estaba muy golpeada inicialmente. Entonces empezar a pensar en desarrollar proyectos cooperativos con este grupo de jóvenes que venían de esta realidad y con una vida realmente muy difícil, pues empezaba a hacerse como un poco compleja. Empezamos a tener determinados retos, ¿no? Uno de los retos es, si bien emprender de manera tradicional, proyectos tradicionales de manera individual es complejo, imagínense el emprender colectivamente con este perfil de jóvenes en estas situaciones económicas y sociales, ¿no?, en las cuales realmente pues sí se pone cada vez más complejo, ¿no? ¿Qué nos fuimos dando cuenta en el camino? Y fuimos aprendiendo, y la curva de aprendizaje fue muy interesante, ¿no? Que el emprender colectivamente tiene que ver con un proceso de intervención social, de intervención cultural, ¿no?, que se busca hasta un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque estamos buscando formar integralmente a los participantes. Nosotros no solamente estábamos queriendo desarrollar un proyecto técnico de emprendimiento, sino que además de eso estábamos intentando buscar que estos jóvenes en su colaboración, o sea, confíen en el otro, generen proyectos cooperativos, colaborativos, y realmente pues fue un reto muy interesante, ¿no? Entonces, no solamente estamos queriendo buscar un proyecto productivo que sea viable, sino que además sea cooperativo, pensando en que estos jóvenes, pues, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Con todos los valores de la economía social sobre la mesa, y a los cuales, pues, nosotros teníamos que intencionar, porque si no, solamente estábamos desarrollando un proyecto productivo, no estábamos desarrollando un proyecto colaborativo de economía social en el emprendimiento. Pero si de algo nos dimos cuenta es que precisamente los escenarios vulnerables son aptos para construir con solidaridad. ¿Qué observamos a lo largo de este camino? Nos dimos cuenta que los jóvenes sí realmente encuentran un sentido de pertenencia en estos proyectos, que les gusta hacer comunidad. Nos dimos cuenta que los jóvenes invitaban a otros a ser parte de estos proyectos. También nos dimos cuenta que trabajar solo con jóvenes era muy complejo. ¿Por qué? Porque de repente pues se necesita como la estabilidad de ciertos adultos, ¿no? Entonces, que los grupos heterogéneos son más interesantes, o que perduran más en el tiempo, o que ayudan a afianzar más ese tipo de proyectos cooperativos. Los emprendimientos se basaban en proyectos comunes, o sea, surgen de proyectos comunes desde la necesidad del joven o de la comunidad en el querer hacer algo más con eso que sabe hacer, ¿no? Los proyectos a través del arte, de la cultura, surgían por esta necesidad del joven de poder trascender a partir de lo que ellos saben hacer, ¿no? Y son proyectos productivos viables. Estas actividades productivas, lo que nos dimos cuenta fue que llevaba a los jóvenes a convivencias sanas, alejándolo de malas prácticas. Nosotros, bueno, tuvimos varias experiencias de focus group con ellos, y escuchábamos sus propios diálogos, ¿no?, en los cuales ellos dicen, ¿no?, pues prefiero estar acá, o mi familia está tranquila que yo estoy aquí porque estoy desarrollando proyectos y no me estoy drogando, ¿no?, o no estoy teniendo malas prácticas en mi comunidad. Al contrario.
Para ser breve, por son solo 10 minutos, la idea, aquí llegamos, ¿a qué conclusión llegamos? Los proyectos de emprendimiento cooperativos sí son un medio para poder sacar y para poder implementar pues actividades más iguales, digamos, por decirlo de alguna manera, económicas, ¿no? Buscar que estos jóvenes puedan encontrar una alternativa económica, laboral y social. Sí lo son, pero no solamente tenemos que hablar y no tenemos que olvidar el proceso que lleva la reconstrucción del tejido social en esas comunidades. No podemos ingresar únicamente a esos escenarios buscando desarrollar los proyectos productivos cooperativos si no tuvimos antes un trabajo previo de reconstrucción del tejido social, de trabajar con la persona, de sanar a las personas primero, de que entiendan y que puedan vivir la economía social, que de por sí y en sí misma, como se dijo en un inicio, promueve la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y participativa. No podemos dejar de lado precisamente que para que ellos puedan desarrollar proyectos de emprendimiento, independientemente de toda la situación económica, que obviamente ese es otro capítulo, necesitamos que ellos generen climas de confianza entre ellos y sobre todo que haya una formación desde los niños y los jóvenes. O sea, esto tiene que ser un proyecto formativo inicial desde toda la comunidad y de todas las líneas de la familia. Es importante que hablemos de economía social y solidaria desde edades tempranas, para poder llegar a una edad adulta o joven en la cual los jóvenes realmente puedan desarrollar este tipo de proyectos de una manera más consciente, ¿no? Que realmente puedan vivir esa economía social a través de los proyectos de emprendimiento y que no se quede solamente en un proyecto productivo viable, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto nos enseñó muchísimo, tuvimos una curva de aprendizaje muy interesante y pues con las ganas de seguir, porque aunque este proyecto como tal termina ahorita, nuestra intención es continuar en estos escenarios, seguir generando este tipo de proyectos, porque sí creemos que realmente es una alternativa muy válida en la enseñanza del emprendimiento cooperativo. Muchísimas gracias, Estela, por tu exposición, además por tu apego al tiempo rigurosamente. Te lo agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo. Vamos a dar paso ahora a la presentación que nos hará el maestro Miguel Ignacio Galo Reynoso, que trabaja en el EDESI en la Ibero Ciudad de México, y que me voy a permitir leer parte de su experiencia en el ámbito tanto profesional como académico. Miguel es ingeniero agrónomo del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Kentucky. A partir de noviembre de 2017 es el director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación Social de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En 1916 y 17 fue director adjunto de promoción de negocios en Agropecuaria Financiera, una SOFOM enfocada al sector agroalimentario. Entre 2002 y 2015 participó en la iniciativa AgriFin del Banco Mundial como conferencista e instructor. Durante 2016 fue consultor empresarial para la consolidación de un grupo financiero para el sector agroalimentario, con la incorporación de servicios de crédito, seguros, almacenamiento y planeación estratégica. En 2003 funda el grupo Finterra, actualmente Banco Finterra, en donde se desempeñó como director de promoción hasta el año 2015. En 2002 al 2003 construyó el modelo operativo y la distribución regional de Financiera Rural, ahora Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero. En esta entidad fungió como director ejecutivo de crédito. Previamente fue subdirector de banca empresarial en Banamex, en donde estructuró y encabezó la subdirección de agronegocios y miembro de los comités técnicos del FIRA y coordinador del Comité Agropecuario de la Asociación de Bancos de México. En Grupo Jafra, Industria Azucarera, fue gerente técnico en el campo encargado de la investigación y desarrollo del campo cañero. Fungió como asistente de investigador en la Universidad de Kentucky y en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Pues una persona con una gran experiencia en el ámbito de lo público, de lo privado, en el ámbito financiero, de la producción,
Pues bienvenido, Miguel Ignacio, y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por confiar en las aportaciones que pueda dar en este evento. Antes que nada quiero explicarme un poco, porque han de decir que qué está haciendo un hombre que ha pasado por el mundo financiero y por el mundo de la empresa y de los negocios, armando una escuela de emprendimiento social e innovación. Tengo la fortuna de haber recorrido el país, ahora sí que de Tijuana a Mérida. He tenido la oportunidad de ver a mi país, de verlo sufrir, de verlo trabajar, de verlo buscar muchas maneras de salir adelante. Y pues ya los años me dieron la oportunidad de volver a lo que quise hacer siempre, que era trabajar más hacia quienes con sus manos producen, con su talento diseñan y con su esfuerzo realizan las cosas que se planean y que sueñan también hacer. Entonces, tuve la gran oportunidad de encauzar esta experiencia profesional de muchos años, porque me comparo con mis compañeros de panel y bueno, pues creo que les doblo la edad al menos, ¿no? Pero bueno, eso me da también ciertas ventajas. Yo les voy a decir un poco con qué me he encontrado, ¿no? Yo creo mucho en la empresa, no en la empresa capitalista, sino en la empresa que colabora, en la empresa que entiende, la empresa que es capaz de desarrollar a su personal, porque lo ve justamente como personas. Y de ahí viene un poco esta reflexión. ¿Qué papel debe de jugar la empresa en términos de lo que se puede hacer al momento de salir de la pandemia? Y tengamos en mente que empresa no es una multinacional, no es una empresa corporativa, no es una empresa cooperativa, no es una empresa de las nuevas que son de un solo socio. Empresa es toda ella, es todo este conjunto de cosas, cada una con sus ventajas, sus desventajas, sus equidades, sus inequidades. ¿Qué papel debe jugar la empresa, el empresario, el emprendedor para ir digamos, en tamaños de desarrollo, en la reconstrucción de esta necesidad social que estamos viviendo y estamos experimentando? Habrá quienes la están sufriendo y habrá quienes las estarán aprovechando. Entonces, para mí no puedo generalizar sobre una posición o una visión nada más. Hay muchas visiones, hay muchas posiciones, hay muchos, digamos, ubicaciones económicas de dónde moverse. Lo que me incomoda a mí mucho desde el punto de vista de la economía es que cuando hablamos de lo social, generalmente volteamos a ver al pobre, ¿no? Estoy de acuerdo, el pobre ha sufrido muchas veces todas las inequidades habidas y por haber, las explotaciones habidas y por haber. Y desafortunadamente, y lo pongo a manera de crítica desde la universidad, estamos en una especie de contradicción, ¿no? Por un lado, nuestros estudiantes están en las élites sociales y nuestro enfoque está en los más pobres. ¿Cómo acercar esta aparente dicotomía en la que se mueve la universidad? ¿Cómo hacer que lo social no sea nada más la promoción del pobre, sino que lo social sea la sensibilización del rico? ¿Cómo hacer que entre estos dos se dé ese tejido que estamos queriendo lograr, ¿no? Y yo veo esto como un telar de cintura, ¿no? Ustedes han visto cuando en las comunidades indígenas las mujeres preparan el telar para tejerlo, ponen hilos de arriba abajo, ponen hilos de abajo arriba, y cuando van bordando, van tejiendo, van pasando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. A mí las posiciones ideológicas me caen gordas, honestamente, porque veo que sacan a la persona de quien debe de ser vista como persona y es puesta como una mera mercancía ideológica de hacia dónde llevarla a las masas, no a las personas. Entonces, en este tejido, en esta urdimbre que tenemos que hacer, ¿qué pasa cuando se va tejiendo como se debe ser un telar de cintura? Se van consolidando los hilos, se van estirando, va lográndose el diseño que normalmente la mujer tiene en su mente, que sabe plasmar. Y al final, ¿qué queda? Queda una tela sólida, queda una tela fuerte, queda una tela bonita, ¿no? Y es un poquito la utopía que yo les quiero presentar.
esta situación de la pandemia nos hace pensar, porque de buena voluntad pensamos que las cosas no van a ser iguales, cuando no hacemos tampoco necesariamente nada porque sean diferentes, ¿no? Yo, con muchas personas que conozco, quieren regresar a cómo era todo antes, ¿no? Estuve en un foro con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas hablando de la resiliencia empresarial y cuál era la gran aspiración, que todo volviera a ser como antes. Pero desde el punto de vista de las necesidades materiales más elementales, desde la pobreza, no podemos pretender que todo sea como antes. No podemos ni siquiera darnos el lujo de pensar que queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. Y estamos ante una oportunidad buenísima desde la óptica de las universidades, desde la posibilidad de formar sensibilidad de nuestros estudiantes y académicos hacia el mundo de la pobreza y de la necesidad. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ese es lo más difícil, porque los hábitos se hacen con el tiempo, la manera de hacer las cosas cuesta mucho tiempo y cualquier cambio se lleva mucho tiempo. Cuando hablamos de resiliencia en el tema de las empresas, hablamos de que las cosas vuelvan a su forma. Cuando hablamos de la necesidad de cambio, hablamos de que las cosas no vuelvan a la forma que tenían. Entonces, ¿cómo propiciar ese cambio que quisiéramos lograr? Y desde la economía, ¿cómo hacer para que los flujos de recursos suban y bajen y suban con justicia? ¿Cómo hacer que el capital que se invierta en las empresas llegue a ser verdaderamente de impacto para que estas pequeñas empresas, como decía hace rato Estelamaris, estos emprendimientos cooperativos o colaborativos encuentren el capital necesario para construirse y volverse a hacer en las personas que la componen una entidad económica y comercial de veras que impacte y desborde beneficios en su comunidad y en sus personas. Yo nada más quisiera, no es, porque si no se queda uno platicando aquí mucho tiempo, me quedo con los retos que se avecinan. Digamos, hay algunos aspectos negativos, como va a ser, muy seguramente, la falta de recursos para invertir, la pérdida en las pequeñas empresas de personal valioso. ¿Cómo retienes a la gente en un lugar donde no puede percibir un salario que le permita, digamos, vivir con dignidad? Y las empresas que están cerrando están perdiendo ese personal valioso. ¿Qué están encontrando? Un incremento terrible en las deudas. ¿Cómo van a salir adelante de estas deudas? Y muchas de estas son hasta deudas de honor, por decir de alguna manera, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores favorables que tienen que enfrentar bien las empresas y además trabajar porque los retengan, ¿no? Primero, los mismos emprendedores tienen talento y ese talento se tiene que hacer valer. Después hay experiencia. Algunas empresas que cerraron, pues cerraron por las condiciones, pero la persona no puede negarse a sí mismo como una persona experimentada y capaz de aprender. También estas personas, ya sea en lo individual o en lo colectivo, finalmente tienen conocimientos y contactos y alianzas y tienen forma de volverse a echar a andar. ¿Cuál es nuestro papel como universitarios, como universidades? Yo creo, y con esto prácticamente termino, es que seamos capaces de generar una creatividad enriquecida. ¿Cómo transmitirla? Tenemos información, tenemos modelos, tenemos ejemplos por todos lados. ¿Cómo le hacemos para que esto llegue absolutamente a todos? A los que por lo menos tenemos la capacidad de llegar. Por ejemplo, el ejercicio que está haciendo Jesuitas por la Paz en las redes vecinales es una de las formas que tenemos para acercar estos conocimientos y estas experiencias a estas pequeñas organizaciones que quieren sobrevivir y tener éxito, ¿por qué no? Otra, generar una nueva apertura al prójimo. No podemos vivir en el mundo tan egocentrista que dejamos el 23 de marzo. Tenemos que regresar a un mundo solidario. No podemos seguir pretendiendo quedarnos con este mundo tan cerrado en los intereses de unas cuantas personas. Y finalmente tenemos que aprender a ejercitar una mirada solidaria a todos, no digo hacia algunos, ni hacia mí, ni hacia el espejo, sino a todos los que están en nuestro alrededor. Con esto termino. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación muy inspiradora a partir de tu propia experiencia, como también veo elementos muy prácticos para ir llevando un modelo de economía claramente diferenciado con la oportunidad que nos presenta la epidemia y lo que el rector mencionaba sobre la nueva normalidad. Muchas gracias por tu intervención, Miguel. Bien, vamos a dar paso a nuestra última expositora, quien es la doctora Marcela Ibarra Mateos del Laboratorio de Economía de la Ibero Puebla. Ella nos va a presentar el tema la economía social y solidaria frente a la biopolítica de las catástrofes. Voy a leer rápidamente una semblanza de nuestra querida Marce. Es directora, como les decía yo, del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Iberoamericana Puebla. Acaba de terminar su gestión como secretaria de Bienestar en el Ayuntamiento del municipio de Puebla y tiene un doctorado en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico, sí, en Guadalajara, nuestra universidad hermana, maestra en análisis regional del Centro de Investigación Interdisciplinar sobre Desarrollo Regional y licenciada por la Universidad de las Américas Puebla en Comunicación. Ha sido profesora, investigadora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Puebla en varios departamentos desde 1998. Fue coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, que es un programa de excelencia de CONACYT, coordinadora del campo estratégico de acción en pobreza y exclusión del sistema universitario jesuita, de 1998 a 2008 responsable del programa de investigación sobre migración de la Universidad Iberoamericana Puebla y anteriormente se desempeñó como asistente de investigación del programa de pobreza de la Asociación de Universidades Jesuitas para América Latina, participando en diversos encuentros sobre esta temática. Las líneas de investigación que trabajó ha trabajado durante más de 15 años versan sobre jóvenes rurales en contextos transnacionales, participación y resistencia de los jóvenes rurales, migraciones y transformaciones socioculturales, subjetividades y ciudadanía. Publicaciones y ponencias versan sobre estas líneas y han sido presentadas en foros internacionales, nacionales y locales, y publicó el libro Entre contextos locales y ciudades globales. La configuración de circuitos migratorios Puebla-Nueva York, co-coordinado con Liliana Rivera Sánchez y que reúne textos sobre migración poblana. Recientemente publicó el libro Jóvenes, Migración e Identidad como resultado de un proyecto de investigación financiado por el Instituto Nacional de Solidaridad. Además, ha vinculado su trabajo de investigación a la participación con organismos de la sociedad civil, miembro del Foro Migraciones en México, y participa activamente en la Red Regional de Organizaciones Civiles sobre Migraciones. Ha estado presente en reuniones con la relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes, representando al Foro de Migraciones México. Participó en el Servicio Jesuita para Migraciones en Centroamérica y México y actualmente forma parte del Consejo Consultivo de Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Pues todo un especialista, mi querida Marce, bienvenida y adelante con tu trabajo. Pues muchísimas gracias, Paco. Quiero agradecer pues a todo el público que nos acompaña. 297 personas están conectadas. Por supuesto, agradecer también a las instituciones que organizaron este foro, que me parece sumamente pertinente, necesario este ejercicio de reflexión, y por supuesto también a CIAS por la Paz, a la banda de compañeros a quienes les tengo un gran aprecio y a quienes envío también un abrazo. Pues voy a compartir la presentación que preparé justo para ir guiando estas reflexiones. No sé si ya la ves, Paco, ahí está. Ya está en pantalla, solamente ponla en modo presentación. Ok, ahí está ya.
Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como bien saben, en la Ibero Puebla tenemos el Laboratorio de Innovación Económica y Social y una serie de espacios también formativos como la Maestría de Gestión de Empresas de Economía Social, en donde hemos trabajado ya desde, yo diría desde el 2005, con los primeros acercamientos que tuvimos también con compañeros de España para ir pensando pues en estos espacios donde se generaran procesos de economía social. Y bueno, pues desde el laboratorio, desde donde estoy yo, hay una serie de proyectos. Estela ya hizo favor de comentar uno de ellos. No me voy a quedar en la presentación de los proyectos. Creo que en este en particular Estela hizo una presentación muy clara pues del ejercicio que se hizo en Guadalajara y hay un trabajo mucho más amplio en todo el país que justamente está cerrando. Más bien me pareció pertinente reflexionar como el panorama mucho más amplio en el tema de la economía social y solidaria frente a la pandemia, y agregué esta noción que tiene que ver con la biopolítica de las catástrofes, ¿no? Y en realidad, bueno, pues esta idea parte de un filósofo francés, Frédéric Neyrard, que ha planteado justamente esta idea de que vivimos en un mundo no solamente de riesgos ocasionales, ¿no? En donde el estado de excepción aparece como digamos, el actor que resuelve estos riesgos que vulneran a las poblaciones, sino que en realidad vivimos catástrofes que tienen un proceso histórico, ¿no? Que surgen después de muchos procesos, de muchos años en el que se fueron gestando y que ahora se visibilizan, ¿no? Y que lo que se requiere no es un estado de excepción, sino la transformación del modo de vida, ¿no? En este sentido, este filósofo plantea pues que vivimos en una forma de gobierno que lo que él llama bajo un modo conjuratorio o profético o regulador analgésico, pretende hacerse cargo de la totalidad de lo vivo y se sirve de los riesgos y de las crisis para que nada cambie, ¿no? Esta idea más bien de ir gestando los riesgos y que pone en peligro pues también esta individuación o este cierre de fronteras que estamos viendo, ¿no? Aquí el gran peligro es justamente que cambiemos para quedarnos igual, ¿no? Y que los cambios se limiten justo a estos acrílicos que ahora nos separan, ¿no? Y que se ven ahora como las iniciativas que en aquellos países donde ya regresaron a su vida, a su nueva normalidad, acrílicos, canceles, cubrebocas, ¿no? Que pareciera ser que esos, tenemos el riesgo de que esos sean los cambios, ¿no? Y que no sea verdaderamente un cambio, pues, del modo de producción o del modo de vida que hemos llevado hasta ahora. Pero por otro lado, también creo que vale la pena señalar esto que también ya dibujaba muy claramente Nelson al inicio, como lo pequeño en este contexto, lo pequeño, lo invisible, se vuelve visible y sobre todo nos percatamos de su capacidad de transformación, ¿no? En este caso se refiere al virus, pues, al COVID, al coronavirus y a la epidemia que genera, ¿no? Como un ser tan pequeño, minúsculo e invisible puede generar estas transformaciones, ¿no? Y que puede ser una metáfora que también podemos utilizar justamente para las iniciativas de economía social que existen, que preceden justamente esta pandemia, que existen, que muchas veces son invisibles, pero que están ahí siempre frente al poder hegemónico del capitalismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una serie de voces, no me detendré mucho en esta lámina, simplemente diré que hay una serie de voces de diferente origen que señalan justamente estas contradicciones del capitalismo, estas limitaciones del mercado para resolver estos temas urgentes que se visibilizan con esta pandemia, ¿no? La fragilidad de un sistema económico que estamos mirando ahora de manera muy clara, pero también una serie de elementos que aparecen también desde estas voces diversas que van desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
nacional, la CEPAL y una serie también de actores internacionales, nacionales y locales, pues, que urgen, ¿no? Esta mirada sobre los otros, hacia los otros, reactivación de los mercados locales, esta necesidad de tener ya un ingreso mínimo generalizado o una renta básica universal, o un sistema de protección social fuerte, sólido, ¿no? O de educación y de alimentación que aseguren pues una vida plena y de bienestar para las sociedades. En realidad, bueno, pues estamos ante la urgente necesidad de repensar el Estado, el mercado, la familia, la comunidad y los territorios, ¿no? La reconfiguración de las relaciones sociales y de nuevos modos de producción. Y la economía social y solidaria, pues, parece ser una propuesta que articula esta serie de llamados desde diferentes espacios, ¿no? Y me parece que esta es una definición interesante de lo que es la economía social y solidaria, porque articula, pues, muchos de los elementos que mis compañeros que me precedieron ya han mencionado, ¿no? Espacios ligados al compromiso con el entorno y el medio ambiente, ¿no? A la supremacía de la cooperación frente a la competitividad, al predominio de las personas frente al capital, a la autogestión y a la gestión democrática y participativa, y a la prevalencia de un modelo económico que ponga por delante la sostenibilidad de la vida en los territorios. El tema de los territorios me parece que es fundamental, ya también Nelson sobre todo lo señaló varias veces, ¿no? El fin es la vida, no el enriquecimiento, ¿no? Y estos pues son los principios y valores de la economía social y solidaria. Yo diría que no los voy a mencionar todos, pero que justamente son los que de alguna manera estas voces claman, ¿no? Como necesarios para reorganizar esta nueva normalidad que ya es urgente, ¿no? La confianza también es uno de los elementos fundamentales en estos procesos. Estela también lo mencionaba, ¿no? Y bueno, pues la economía social, como decía yo, no es de ahora, ¿no? La preceden una serie de iniciativas que desde Europa podemos identificar en siglos pasados, ¿no? Y que han llegado y que también tenemos en nuestro país, en América Latina, y que van desde organizaciones ejidales, movimientos campesinos, procesos de trueque, experiencias de economías solidarias, prácticas autogestivas, cooperativas, etcétera, organizaciones barriales también, ¿no? Entonces, bueno, hay un universo, un ecosistema de economía social muy amplio de experiencias locales, ¿no? En nuestro país y también en América Latina. Particularmente yo diría que hay 5 grandes ejes desde donde nosotros estamos partiendo en el Laboratorio de Innovación Económica y Social, porque nos parece que es la manera en que podemos contribuir a este tejido, a este ecosistema de economía social del que se habla pues en el medio de los emprendimientos sociales. Por un lado, la formación y la profesionalización de las cooperativas, es decir, se trata de que sí funcionen justamente con los principios que ya he comentado yo, pero que también sean empresas y negocios que sean también redituables económicamente, que no se queden solamente en los procesos de producción y comercialización y consumo tradicionales, ¿no? Justamente hoy la pandemia nos pone frente a este enorme reto que han tenido que, de alguna manera enfrentar muchos emprendimientos locales, ¿no? Frente a el confinamiento, ¿no? Y que han tenido que innovar en algo tan sencillo como una aplicación de WhatsApp o una página en Internet, ¿no? Pero ese es un ejemplo de innovación, ¿no? Se puede innovar en la producción, en la comercialización y en el consumo, y esa es una parte también muy importante de estos emprendimientos. Pero también lo es la investigación y la generación de saberes colectivos para la transformación. Lo mencionaba creo que también Nelson, la necesidad también de sistematizar estas experiencias exitosas que muchos emprendimientos están teniendo ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Pongo de ejemplo a Yomolatel, que justo ahora que las cafeterías de Capeltic están cerradas, ¿no? Porque nuestras universidades también lo están, bueno, pues se están abriendo a la venta del café en mercados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es parte de las experiencias exitosas que tenemos que conocer. La incidencia como una construcción de múltiples actores, es decir, poner en la agenda
pública e ir construyendo desde nuestras universidades con los actores de la economía social, justamente esta agenda pública necesaria para este ecosistema de economía social y, por supuesto, la generación de alianzas, ¿no? Lo decía Miguel hace un rato, esto no se puede construir desde un solo actor. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos frente a la pandemia? ¿Qué tipo de emprendimientos o empresas de economía social podemos empezar a impulsar? Bueno, la economía social surge justamente para atender necesidades sociales que ni el mercado ni el Estado han podido resolver, ¿no? Y en este contexto, bueno, pues surge de manera evidente la necesidad de ir trabajando también de manera colectiva en temas de seguridad alimentaria y de salud. Cooperativas de producción de alimentos, sí, pero también cooperativas que se hagan cargo también de los servicios de salud, que ante este sistema de salud tan precario que tenemos, pues resultan necesarias, ¿no? Un eje también que es muy importante y que se está abriendo en otros países y que también vemos una posibilidad importante aquí en México es la producción y consumo de energías limpias o renovables, donde la propiedad colectiva sea el eje de esta asociación, no que sean empresas privadas en donde la ganancia sea solamente de algunos, ¿no? Uno de los grandes problemas que vimos justamente ahora en la pandemia fue el acceso al agua, ¿no? Lavarse las manos en colonias y en comunidades donde no existe el agua potable, el agua limpia para hacerlo, y entonces donde la gestión del agua y de otros recursos naturales también se vuelve necesaria como una acción colectiva, ¿no? La generación también, por ejemplo, de combustibles a partir de biomasa de cultivo, de estos aparatos eléctricos y electrónicos que dejan de usarse, ¿no? Es decir, ir contra la obsolescencia programada, que me parece que también es como un área de oportunidad justamente para estas cooperativas, ¿no? Las cooperativas de plataforma, ya también mis compañeros las mencionaron, esto es parte de lo que ahora es ya fundamental, la economía digital, el trabajo desde casa, la inteligencia artificial, pero también el ponernos de acuerdo, el trabajar desde las plataformas digitales. Por cierto, ya les compartiré un curso que está por empezar en estos días sobre cooperativas de plataforma con la Universidad de Mondragón y la New School, donde nos han invitado también a formar parte de este proceso. Bueno, el trabajo del cuidado también, hoy en día, pues si algo ha sostenido la vida del confinamiento, pues ha sido el trabajo del cuidado de adultos mayores, de niñas, de niños, de discapacitados, que se hace desde casa. Un reconocimiento al cuidado también es una de las áreas de oportunidad para trabajar desde las cooperativas. La prevención de violencias y reconstrucción de tejido social, creo que el ejemplo más claro ya lo puso Estela. La formación de construcción de saberes colectivos y comunitarios en instituciones académicas, generar colectivos de profesores, por ejemplo, de asignatura, que justamente ahora verán también su vida laboral afectada no solamente en México, sino también en el mundo, bueno, y que las formas cooperativas también aparecen pues como espacios posibles de generar un trabajo digno, ¿no? En fin, bueno, creo que el listado puede ser enorme, simplemente quisiera yo plantear rápidamente, Paco, si todavía tengo tiempo. Un minuto. Perfecto, me apuro. Los desafíos frente a la biopolítica de las catástrofes. Primero, creo que un enorme desafío para fortalecer la economía social en nuestro país es fortalecer y ampliar el ecosistema de la economía social en un marco normativo y legislativo. Si bien tenemos una ley de economía social y solidaria, una ley de sociedades cooperativas, una ley de sociedades mutuales, una ley agraria donde están los ejidos, pues ciertamente falta todavía un marco normativo y legislativo en los gobiernos locales y estatales que fortalezcan de manera enfática pues este tipo de ejercicios. Un andamiaje de políticas públicas que impulse y visibilice la economía social, obviamente, bueno, pues un fortalecimiento del mercado interno que es parte de donde se dirigen este tipo de empresas, pero no necesariamente, también pueden formar parte
de otro tipo de procesos, un impulso al trabajo colaborativo entre instituciones educativas, gobiernos locales y emprendimientos o empresas de economía social, y ahí vale la pena señalar al NODES, que son estos nodos de emprendimientos sociales y solidarios que está impulsando el INAES, y en donde algunas de las Iberos estamos ya colaborando también con gobiernos locales. La articulación de los actores de la economía social en los circuitos económicos, hay que tejer redes de economía social y no solamente emprendimientos que se muevan de manera separada. Construcción de indicadores de economía social es otra de las grandes deudas que tenemos para trabajar desde la academia, pero también desde los actores sociales. Y bueno, pues yo diría que impulsar también el pensamiento y la investigación transformadora, también de manera cooperativa, tratando justamente de construir unas nuevas subjetividad de quienes participan. Y cierro nada más diciendo que esto me parece que es también una de las grandes deudas de la economía social, que esta transición, ¿no? Y que la economía social será solamente si es feminista, ¿no? Necesitamos un ecosistema de la economía social y solidaria que ponga el cuidado de la vida en el centro, en donde se articulen las relaciones productivas y reproductivas de manera solidaria y sostenible, y apueste también por la autonomía de las poblaciones. Y yo dejo aquí mi participación. Muchísimas gracias, Marce, por tu intervención muy interesante. Yo creo que nos dejas varios elementos, tanto teóricos como prácticos, dada la experiencia que has tenido en ello. Pero yo no quisiera hablar, sino más bien darle la palabra a los que están participando en este foro. Yo invitaría a los expositores que leyeran los comentarios que están en el chat. En general, la presentación se está grabando, se va a subir en el sitio del CIAS por la Paz, y las universidades haremos una síntesis de estas presentaciones. Hoy por la mañana yo leía la que hizo la Ibero Ciudad de México en relación al primer foro. Yo confío que el día de mañana o el viernes a más tardar estará una sinopsis, las palabras de nuestro rector. Y voy a tomar algunas preguntas más allá de lo que los expositores quieran comentar sobre las observaciones de los participantes. Me parece que esta pregunta la podría tomar Estela Mar sobre de dónde sale el recurso para los proyectos. Y si esos proyectos, ¿en qué se basa el éxito? No sé si, Estela María, querías comentar algo sobre esto. Sí, bueno, eso fue otro de los retos, efectivamente, conseguir los recursos para que los emprendedores puedan generar sus proyectos. Inicialmente fue, pues, propio. Tal cual la aportación voluntaria de cada uno de ellos en sus aportaciones. En otros casos, pues, buscando, pues, hacer ciertas ventas, buscando alternativas, digamos, pero en realidad fue todo propio. Esa es una de las cosas que, bueno, que hablábamos mucho y buscábamos alternativas de financiamiento para ellos directamente, pero bueno, la cuestión es que es compleja, porque pues ellos no están constituidos legalmente. Entonces, por el otro lado, la cuestión sería prestarles únicamente o de manera privada o particular a cada uno de ellos, pero las condiciones en las que estaban, pues tampoco son sujetos de crédito. Entonces, realmente fue un trabajo de ellos mismos ir generando recursos a través de pequeñas actividades productivas, de venta, de objetos, de cosas, de su misma presupuesto para poder iniciar el proyecto. Bien, muchas gracias, Estela. Aquí hay otro grupo de preguntas que me gustaría que las abordara Miguel. ¿Cómo evitar que la economía social y solidaria sea algo asistencialista? ¿Cómo hacer que este modelo de economía no sea visto como una limosna, una ideología, sino más bien efectivamente como un modelo que va permeando a un conjunto de actores en la sociedad? Adelante, Miguel. Sí, gracias. Bueno, hay algo que va en paralelo con la solidaridad, que es la subsidiariedad. Entonces, la economía social
solidaria debería de ser economía social subsidiaria. ¿A qué me refiero esto? A que cada participante en cualquier actividad de la economía social debe asumirse en el principio de subsidiariedad. Esto es, yo llego hasta donde mis medios me pueden permitir llegar y nadie mete la mano por mí hasta donde sea para mí imposible hacer un poco más. Es cierto, existe el concepto asistencialista, yo diría hasta limosnero, tristemente, ¿no? De ver a las empresas o a los emprendimientos sociales como quien necesita de una caridad para sobrevivir. Y no, quien se mueve en la economía social debe de ser capaz de atar todos esos cabos que están alrededor para hacer una propuesta o hacer una operación sólida. No tiene que ser grande, no tiene que ser pretenciosa, puede ser simplemente la unión de dos personas con orden, con un objetivo, con una meta, con por lo menos alguna metodología operativa para salir adelante de lo que están queriendo hacer y no estar sujetos, y perdone que me meta en este tema de las ideologías, no estar sujetos a la caridad del gobierno, de los programas de gobierno para sobrevivir. Me ha tocado conocer desafortunadamente muchas iniciativas que se crearon para, como decían antes, bajar recursos del gobierno y vivir del gobierno, vivir de los programas de apoyo que daba el gobierno. Mantener el esquema colonialista de que yo porque puedo te doy y tú porque me necesitas recibes, es algo que no podemos permitir más. Es muy desagradable todavía ver que mucha gente piensa así, es decir, yo me hago el pobre, me voy a la fila de los desempleados para recibir algo y medio vivir. No, la economía social por eso habla de solidaridad, porque yo entiendo el que está junto a mí y podemos ser capaces de sumar esfuerzos y talentos. Es un tema muy difícil, de mucha educación y que normalmente nace de la necesidad, no nace de un diseño. Hemos visto muchos indicadores de economía social que nos quieren asimilar a la manera en que medimos a las empresas comerciales y eso no es necesariamente correcto, ¿no? Habrá algunos indicadores financieros, habrá indicadores productivos, habrá indicadores operativos que me digan cómo marcha un emprendimiento, pero no me van a saber medir ni el grado de bienestar, ni el grado de felicidad, ni el grado de satisfacción personal, ni el grado de realización personal en las funciones que desempeño, en la inversión de mi creatividad y de mi tiempo, ¿no? Yo creo que sí se tiene que diferenciar mucho el que una economía social no puede ser asistencialista, no puede depender ni de subsidios, ¿por qué? Porque en el momento que se acaban los subsidios, como estamos viendo ahorita, se acaban los emprendimientos y se acaban las soluciones. Tiene que ser capaz de sobrevivir por sí misma, ¿no? El tema ahorita es cómo le hace cuando las condiciones son tan adversas. Muchas gracias, Miguel. Aquí hay una pregunta que me gustaría que la abordara Nelson sobre las redes vecinales. Nos preguntan si están dando acompañamiento en estas redes, es decir, si CIAS por la Paz o la parroquia o quien, digamos, detone este proceso, si dan acompañamiento, de qué tipo, de qué nivel y qué herramientas les ofrecen que pudieran activar iniciativas de economía solidaria. Claro que sí. Paco, mira, nosotros sí, además de los materiales, como ya mencionan en la pregunta que hemos compartido en nuestro sitio web de ciasporlapaz.com, además de los materiales manuales para la promoción de las redes vecinales, estamos ofreciendo virtualmente cursos que ayuden a comprender mejor la propuesta y a poderla implementar también de una mejor manera. Entonces, sí, estamos ofreciendo esta capacitación virtual y formaciones virtuales constantes. Hasta ahorita llevamos 2 ciclos de formaciones y le llamo ciclos porque es un paquete, digamos, como de capacitaciones que ofrecemos y ahorita ya dimos la segunda vuelta. Esperamos abrir un ciclo más, una vuelta más de formaciones en redes vecinales y que obviamente vamos a estar publicando para que se pueda compartir y se puedan recibir estas formaciones. Y el acompañamiento en territorio también,
algunos de nosotros, compañeros en el CIAS por la Paz, estamos asesorando directamente el desarrollo de redes en territorio. Perfecto, gracias. Para Marce Ibarra hay una pregunta muy directa. Dice que si podría haber economía solidaria si hay un tejido, si no hay un tejido social sano, si no hay comunidad. Y la pregunta subsiguiente es si debemos tener un enfoque de proyectos o de procesos. Okay. Pues sí estoy ahí, ¿verdad, Abierta? Bueno, sí. A ver, yo creo que la economía social y solidaria puede de alguna manera, como lo comentó incluso Estela, puede ayudar pues a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Me parece que los principios y la manera pues en que se gestionan y se gestan este tipo de emprendimientos, de alguna manera lo que va haciendo es recuperar, fortalecer y abrir espacios para la recuperación del tejido social, ¿no? Es decir, la solidaridad, la confianza, la democracia participativa que se requiere pues al interior de este tipo de emprendimientos, ¿no? La realización de asambleas, la decisión colectiva, pues, me parece que permite la regeneración de un tejido social, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta yo diría es sí es posible hacerlo desde la economía social, pero ciertamente requiere pues de un cuidado, yo diría, artesanal, ¿no? Quienes hemos hecho trabajo comunitario sabemos que los conflictos también son parte pues de esta reconstrucción de tejido, del mismo tejido, y que la resolución de los conflictos pues es lo que va fortaleciendo o no los tejidos de las comunidades. Entonces el acompañamiento de estos emprendimientos es fundamental, ¿no? Desde el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero se promueve esta idea de dar un acompañamiento durante 2 o 3 años a estos emprendimientos en cuanto a capacitación, vinculación con el propio entorno comunitario, porque ciertamente también deben ser proyectos territorializados, es decir, que entiendan y que estén vinculados pues a su realidad inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que yo respondería. Sí, yo soy de la idea de que hablar de procesos puede resolver y puede ayudar pues a entender mucho mejor la realidad, pero a veces también trabajar con proyectos, ¿no? que tienen un principio, un fin y objetivos claros, también puede ayudar pues al trabajo colaborativo y colectivo, ¿no? Entonces yo creo que también depende de las realidades trabajar en uno o en otro. Muchas gracias, Marce. Voy a tomar el hilo de una de las ideas que tú planteabas al inicio de tu presentación. Decías lo pequeño, lo invisible y su capacidad de transformación es clave. Y nos hacen una pregunta, seguramente viene de algún abogado, y esta la lanzo a los 4 para ver en su experiencia ustedes qué observan. La adecuación de las leyes en México y el esquema fiscal para las empresas de economía social y solidaria. No sé, creo que tanto Nelson como Stella como Miguel podrían atender esta pregunta a partir de su propia experiencia. ¿Quién quiere tomar la palabra, por favor? Si quieres, por favor, Miguel, adelante. Sí, es una tristeza, ¿no? Que por ejemplo, el régimen fiscal para las empresas prácticamente es igual, independientemente de lo que hagan, de lo que se dediquen, de su antigüedad. Y eso provoca que las empresas busquen más manejarse en la informalidad que en la formalidad. Desafortunadamente, por ejemplo, tú puedes ver una sociedad anónima con un régimen fiscal X y puedes ver una sociedad cooperativa a la que le aplican el mismo régimen fiscal. Y eso es absurdo. En todos los países hay bueno, no en todos, pero en muchos países donde el cooperativismo ha podido deslumbrar o desarrollarse y consolidarse, es porque cuentan con un régimen fiscal diferenciado. Y no es posible que le apliques una tasa del impuesto sobre la renta similar o un impuesto sobre nómina similar a una cooperativa donde todos son socios y pueden prestarse a trabajar,
a donde tú empleas o contratas personal para trabajar. Y yo sí creo que, por ejemplo, la ley de economía social y la ley de sociedades cooperativas en México tienen que ponerse al día. No es posible que sigamos viviendo en esquemas definidos de 1937 cuando han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, perdón, la de economía social es nueva, pero también se quedó un poquito corta. Sí, gracias. No sé si alguien quiera ampliar o comentar algo más. Hay una pregunta también al hilo en términos de que si estas empresas de economía social dan seguridad laboral o si contribuye a la formación de riqueza a largo plazo y si tenemos mediciones. Yo respondería así rápidamente, justo ese es uno de los desafíos de la economía social, Paco, el tema de la construcción de indicadores que sean distintos pues a lo que una empresa tradicional hace, ¿no? Una empresa capitalista. Creo que hay que hacer todo un trabajo de construir estos indicadores, ¿no? Desde estos principios y estos valores pues de la propia economía social y que tienen que ver justamente, como decía Miguel, ¿no? También con el bienestar, pero es un proceso que está pendiente, ¿no? Muy bien. Sí, Gracias. yo también, Sí, adelante, por favor. sí, agregaría también esta parte de que, bueno, que los proyectos de economía social también tienen en la formación, hablando del tema del emprendimiento, en este acompañamiento también está la dimensión social, ¿no? Entonces, esa parte del indicador en la dimensión social, más allá del indicador productivo o económico, que ese es más fácil, ¿no? Si la cooperativa vende o no vende, ¿no? Si tiene mercado o no lo tiene, pero la cuestión social sí es un desafío, precisamente porque también, bueno, en este caso la experiencia que estamos hablando son experiencias de emprendimientos en etapas de ideación. Es decir, estamos hablando de proyectos incipientes de emprendimiento que logran las primeras ventas como un proyecto cooperativo. Entonces, no es lo mismo tampoco pensar en este tipo de proyectos y los alcances, ¿no? Y los indicadores de esto a una cooperativa ya con muchos años de operación, el cual pues ya está instalada en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto, el tema de los indicadores es un desafío y es un punto realmente interesante para el trabajo, ¿no? Y es un punto de investigación interesante que hay que poner sobre la mesa. Muchas gracias, Estela. ¿Alguna aportación más de ustedes? Un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho en esto es el valor que le damos al trabajo, no nada más el valor económico del trabajo y lo que produce, eso es otro tema. ¿Qué representa en valor el trabajo para la persona, para el logro de las aspiraciones de la propia persona, para su desarrollo psicológico, para su felicidad también, ¿no? Y luego nos vamos en términos de moneda a medir las cosas cuando muchas veces pueden o debiéramos aprender a medirlas de una manera probablemente subjetiva, pero sí tenerlas en mente al evaluar los impactos de una empresa o de una organización en economía social. Claro. Bien, hay varios comentarios sobre sus exposiciones. Me llama mucho la atención sobre ideología, es decir, este modelo económico tiene un enfoque propio desde la perspectiva ideológica. Hablaron de procesos formativos, pero ninguna educación es neutral, todas tienen cierta base epistemológica con enfoques propios. La puesta en marcha de procesos, pero también, insisto, los procesos pues probablemente tengan una propia perspectiva. ¿Cómo ven este tema de posiciones ideológicas, economía solidaria? Mira, yo si quieres también, porque parecería que la pregunta ha sido más para mí que he hablado más de las ideologías, ¿no? Yo digo, una posición y un enfoque muy personal. Vivimos en los 70s unas guerras espantosas por las ideologías, ¿no? El capitalismo contra el comunismo, el no sé qué contra el no sé cuánto. El chiste era que los probables canales de diálogo se acababan
en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, probablemente yo crecí marcado por esas tensiones ideológicas que se daban y que nos supieron poner miedo en la sociedad, ¿no? Si no eres de uno, eres del otro, y si eres del otro, eres mi enemigo. Entonces, ¿y hoy qué está pasando? Yo veo, por ejemplo, y no estoy a favor para nada del enfoque neoliberal de la economía, pero se usa como un argumento para alejar más a quienes pudieran pensar en un pensamiento neoliberal de a quienes pueden pensar en el pensamiento populista. Yo creo que la economía social básicamente está en un camino en medio, por eso decía yo hace rato, cuando tejes un telar de cintura, tanto vas de arriba para abajo como de abajo para arriba, como de derecha a izquierda, como de izquierda a derecha, porque la economía social se debe enfocar en quienes más necesitan su mejora económica, social, de salud, de vivienda, de este tema de veras de la felicidad. Y nos enfocamos en ver de qué lado la pongo cuando la necesidad humana es más grande que cualquier ideología, ¿no? Gracias, Miguel. ¿Alguien más de las participantes quisiera comentar este tema de ideología y economía? Bien. Hay un abordaje que me parece interesante que van varias personas que nos proponen, y es la economía social frente a la perspectiva ecológica. Si se tocan, se cruzan, si tienen enfoques parecidos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su perspectiva, Nelson? A lo mejor tú que has estado en las redes vecinales. Sí, pues mira, yo lo diría que la economía social y solidaria tiene un enfoque totalmente inclinado hacia el cuidado del medio ambiente. Ya los 4 que estuvimos compartiendo el día de hoy, pues hablábamos de este tema y sabemos de la importancia, es un sí o sí, el cuidado ecológico dentro de la economía social y solidaria, y es ponderarlo y ponerlo por encima de cualquier interés, obviamente incluyendo el económico. Un ejemplo que yo puedo mencionar, que me tocó conocer personalmente, es la experiencia de el grupo cooperativo Tosepa Antitatanixque, que gracias a mi formación en la Ibero Puebla, pues conocí, y me pareció fabuloso el hecho, solamente digo una de tantas acciones que seguramente ellos están emprendiendo, pero me pareció fabuloso el hecho de que decidieron no crecer en la empresa hotelera para no perjudicar ni la cultura ni el medio ambiente. Entonces es una forma de decidir totalmente con una lógica distinta a la que estamos acostumbrados cuando se decide a nivel empresarial, y a mí me parece muy aplaudible esta decisión, ¿no? Como esa, muchas otras decisiones que han tomado como grupo cooperativo para proteger al medio ambiente. Entonces yo diría, podemos encontrar muchísimos ejemplos en la economía social y solidaria de empresas que están totalmente comprometidas con este tema. Entonces, por supuesto que para quienes nos preguntan si la ecología está incluida o el cuidado ecológico está incluido en los emprendimientos de economía social o las empresas, yo diría, por supuesto que sí. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional a esto? Yo diría que eso es a lo que se aspira, pues, ¿no? Y coincido con Nelson que hay muchas iniciativas que de alguna manera lo tienen, lo miran, lo consideran, pero en la práctica no es así, pues, ¿no? Pero sí creo que la sostenibilidad de los emprendimientos sociales, pues, conlleva justamente también a este aspecto medioambiental, y agregaría también, porque salió también la pregunta con respecto a por qué decía yo que, por qué metía yo el tema del feminismo, ¿no? Y justamente porque me parece que también una de las grandes deudas también de la economía social es justamente articular estos procesos productivos con los procesos del cuidado y de la reproducción social también, y que no siempre son visibles también en estos emprendimientos, y que si algo puede distinguirnos también de estos emprendimientos más capitalistas o de estas empresas capitalistas, yo diría que es eso, ¿no? Poner a la vida en el centro y la tensión que hay entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Muchas gracias, Marce. Nos quedan unos minutos. Yo les pediría a los expositores, si se quedó algo en el tintero,
alguna idea que quisieran ustedes profundizar, pues que lo hagamos tenemos un par de minutos, 3 minutos cada quien, y con eso cerraríamos nuestro foro. No sé si quieren, vamos por el orden en el que iniciamos. Nelson, si tú quisieras agregar algo más a lo ya expresado en tu presentación. Sí, pues yo creo que me quedé con ganas de compartirles que precisamente, decía yo, pues las pequeñas acciones, ¿verdad? Son las que detonan, creo yo, la organización y el ánimo. Es decir, para entrarle a este tipo de sistemas, a la economía social y solidaria, hay que tener muchísimo ánimo y ganas de que las cosas funcionen. Porque si no, pensando en que tenemos condiciones adversas por delante, pues si no estamos completamente convencidos y con un resultado, aunque sea pequeño, visualizado, yo creo que es complicado seguir adelante. Entonces, estar convencidos, tener las ganas y las energías para hacerlo, pues tiene que ver con empezar con pequeñas acciones. Y diría yo, pues evolucionar esto, y ya mis compañeros ponentes también lo mencionaron, que esto puede evolucionar a una construcción de redes mucho más compleja, institucionales y muchísimo más interesante, ¿no? De mayor impacto territorial, político, social, económico, etcétera. Entonces, pues vamos a compartir en poco tiempo, desde el CIAS por la Paz, también un manual en el que se comparta cómo se puede hacer economía social desde lo pequeño, en el corto plazo, desde las redes vecinales, muy concretamente, pero también compartiremos algunos materiales en los que se pueda pensar en una economía social y solidaria ya más al mediano plazo y al largo plazo. Entonces, pues decir que vale la pena acotar ahorita, por lo menos para nosotros, desde las redes vecinales a este corto plazo, pero seguir pensando, ponerle el horizonte a la economía social y solidaria en el mediano plazo, en el largo plazo, y por supuesto que con eso vamos a tener como más claridad para cómo podemos ir construyendo economía social y solidaria. Por último, decirles, porque hay una pregunta ahí en donde nos preguntaban cuáles son los retos de la economía social y solidaria ante la reconstrucción del tejido social, es decir, los principales desafíos de la economía social y solidaria como instrumento para la reconstrucción del tejido social. Yo lo que diría es que en el programa de reconstrucción del tejido social nos hemos dado cuenta que lo fundamental, el corazón de la reconstrucción del tejido social para nosotros es la construcción del vínculo. El vínculo con mi vecino, con mi familia, con mis ancestros, con la naturaleza, con mi espiritualidad, conmigo mismo, esos vínculos que se han roto, esas desconexiones que hemos experimentado y que nos han insensibilizado ante la realidad, es fundamental ahorita volver a construir esos vínculos. Creo yo que la economía social y solidaria da oportunidad y es un espacio desde el cual se pueden precisamente construir o reconstruir estos vínculos, y de tal manera que entonces se vuelve una base, un aliado más de las metodologías que pueden ayudar a detonar la reconexión entre las personas, con el entorno, con sus familias, etcétera, como ya mencionaba. Muchas gracias, Nelson. Yo también me quedo con esta idea potente sobre la democratización de la solidaridad, el conocimiento y el trabajo. Pues te agradezco mucho, Nelson. Stella Mari, si quieres cerrar con algunas ideas, por favor. Sí, yo no quitaría el dedo del renglón al tema de la formación. Cuando se trabaja en el campo, o sea, en el escenario, te das cuenta de que pues a veces es muy sonado o empieza a escucharse el tema de economía social, pero todavía falta mucha formación al respecto, llevar el tema de la economía social a la comunidad, a la zona, cuando hablo de comunidad hablo de zona urbana, hablo en general, hasta los mismos aliados de gobierno, aliados de municipios, aliados que todavía no terminan de entender, o sea, que les suena, como que les gusta, pero todavía no saben bien de qué se trata, ¿no? Es importantísimo que establezcamos como estas redes de formación, hablemos más sobre el tema de economía social, generemos más procesos formativos, pero también para generar cooperativistas creo que también es interesante rescatar la formación desde niños, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir llevando poco a poco a acercarle a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes, que los niños naturalmente viven, ¿no? Con los valores de la economía social y después poco a poco lo van perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso continúe en el tiempo? Porque de esa manera, al momento en que llegan a una edad productiva, a generar proyectos,
pues va a ser como mucho más fácil. Ayer tuvimos un webinar que hablábamos de las mutuales, ¿no? Las mutuales, que aquí todavía no tienen ni siquiera una figura legal. Una mutual, pues, presta servicios sin necesidad de generar un fin económico, ¿no? Todo lo que se genera ahí a partir de la aportación voluntaria de los socios es para seguir satisfaciendo necesidades primarias de la gente, ¿no? Todavía eso, por ejemplo, es un capítulo interesantísimo, trabajar en las comunidades y ponerlo sobre la mesa. Hay otras formas, ¿no?, de vivir la economía social. No necesariamente tiene que ser el enfoque productivo y de comercio, ¿no?, sino que hay otras. Y creo que, bueno, la parte de la formación está siendo básica ahorita para poder generar mayor impacto a un mediano plazo. Claro. Me quedo mucho con la invitación que nos haces a observar estos escenarios vulnerables sobre países donde la mayoría de la gente pues es pobre, y son justamente en esos escenarios y esos territorios los lugares aptos para la economía social. Muchas gracias por esta reflexión, Estela. Gracias. Vamos con Miguel, si quieres sacar algunas ideas al final de esta plática, Miguel. Sí, muchas gracias. Pues mira, yo tomo lo que nos dijo Marce hace rato, lo que está comentando Estela Maris y Nelson. Yo creo mucho en el trabajo individual sumado al trabajo individual de otros. Yo creo que sí, como este virus nos puso a temblar, nosotros podemos sumar fuerzas para poner a temblar a una economía con la que no estamos de acuerdo. Una economía extractiva que abusa desafortunadamente de una manera inconmensurable de la pobreza y de la necesidad de las personas, y de sumar de esta manera en la creación de mí en una red, de mi aceptación de mí en una red amplia o pequeña como sea, pero en la que tengo algo que aportar. Y yo creo que es muy valioso lo que decía Estela Maris, formar a quienes forman estas redes, a quienes construyen estas redes. Y ese es el papel que tenemos que hacer como universidades. Tenemos la fortuna de conocer experiencias de otros lados que se pueden multiplicar, que se pueden dar a conocer, y tenemos la oportunidad, desde el punto de vista académico, de pensar lo que se puede y se debe hacer hacia quienes necesitan saberse construir en esta economía social. Nosotros estamos diseñando un programa de técnico superior universitario en cooperativismo, y no es un programa técnico en cuanto a un manejo de una herramienta, es simplemente cómo pensarme como cooperativista y poderme sumar en una iniciativa de cooperativa. Es un enfoque muy diferente, nada técnico, pero sí muy formativo en cuanto a una manera de pensar que pensamos debe, y así repiten, perdónenme el pleonasmo, pero debemos vernos nosotros como insertos en una economía diferente en la que tenemos que saber cooperar. Y yo creo que esta suma de pequeños esfuerzos individuales pueden hacer una diferencia muy grande. Muchas gracias, Miguel. Yo también me quedo con una reflexión que tú haces al principio de tu exposición: si lo social es solo lo pobre, y el desafío que planteas para las élites, ¿no? Es decir, si desde la riqueza o desde la pobreza podemos pensar en la riqueza o viceversa, y si las élites pueden pensar o cómo poderlas hacer pensar sobre economía social. Muchas gracias por esa reflexión. Es compleja, difícil, pero me parece que también tenemos que abordar esa perspectiva. Te lo agradezco mucho. Marce, si quieres cerrar con algunas ideas que hayan quedado por ahí. Pues más bien yo insistiría, Paco, pues en esta necesidad de fortalecer este ecosistema de la economía social aquí en México, ¿no? Desde el laboratorio, como decía yo en la presentación, pues le apostamos a la formación y a la profesionalización de los emprendedores, de las propias empresas de economía social, al acompañamiento, al seguimiento, a la orientación de ellas, ¿no? A la profesionalización, a la generación también de conocimiento que, como
como universidades también es uno de nuestros ejes fundamentales sobre las propias prácticas, reflexionar sobre lo avanzado, sobre los retrocesos, sobre los fracasos, los éxitos de los propios emprendimientos y la capacidad sobre todo de salir adelante a pesar pues de los contextos precarios en los que se llevan a cabo. Creo que también sistematizar estas experiencias, yo diría compartir las metodologías, ¿no?, que han ido surgiendo de los diferentes proyectos, ¿no?, el Laboratorio de Innovación Económica y Social, así como también el Nodo y el IDIT, que forman parte también de la Ibero Puebla, pues han avanzado también en este diseño de metodologías, ¿no? Creo que también me parece que es muy importante avanzar en el tema de la innovación. Eso me parece que es central, es decir, nuestros emprendimientos y nuestras empresas de economía social y solidaria requieren también de la innovación tecnológica, pero también de procesos que justamente las puedan sostener y mantener en el tiempo, ¿no? Creo que este ecosistema también requiere de fortalecer el marco regulatorio, el marco normativo que ha quedado pues muy retrasado ante el contexto que nos toca vivir, y por supuesto el trabajo que tiene que ver con el tejido de las alianzas con diversos actores, desde donde podemos potenciar a la economía social y solidaria y reconocer la enorme diversidad, digamos, de expresiones de economía social que tenemos en el país, que van desde los ejidos, ¿no?, que a veces no los consideramos y no los tomamos en cuenta, pero que también forman parte de este ecosistema, y en donde hay un área de oportunidad también muy amplia para seguir trabajando, pues las propias cooperativas, las mutuales, los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejaría yo esto. Pues muchas gracias a nuestros 4 extraordinarios presentadores. Me parece que es un tema que deja mucho que reflexionar. Hay muchas ideas que podemos abordar desde las realidades de quienes hemos asistido a este foro. En la Ibero Puebla, en verdad, es un programa fuerte, potente, que hemos tenido experiencias en el ámbito de lo rural, de lo urbano, y que, bueno, pues es una provocación para tratar de cambiar esta realidad que a nadie nos deja satisfechos, y la oportunidad que nos brinda esta crisis sanitaria, pues puede ser efectivamente un pequeño cambio en ese lugar, en esa trinchera donde estamos actuando. Nuevamente yo les agradezco a los 4, a Nelson, a Estela Maris, a Miguel, a Marce, su participación. También yo quisiera agradecer a la gente que está atrás, a Cone, que me hizo favor de sistematizar algunas de las preguntas, a Marijó, que está como dicen los conductores, controles técnicos para que esto no se cayera, funcionara, y pues a todo el equipo de CIE, quien arrancó esta iniciativa y que con mucho gusto abordamos las universidades. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Los invitamos a estar con nosotros el próximo viernes para el tercer foro sobre derechos humanos y su relación con el COVID-19. Muchas gracias, buenas noches y que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.